Hay muchísimos textos, una abundante bibliografía acerca de los trabajos del doctor Sols. Hay un texto de Severo Ochoa, según el cual la actividad de Sols ha dejado una fuerte impronta en tres áreas que representan etapas fundamentales en el progreso de la bioquímica. Finalmente, dice Severo Ochoa, y perdonen ustedes este párrafo tan largo, Sols ha sido uno de los primeros en demostrar que la regulación de la actividad de los enzimas de la glucólisis y la gluconeogénesis observable en el tubo de ensayo ocurre también dentro de la célula. Esto asegura que los mecanismos de reacción observados en tubo de ensayo son parte de un sistema de modulación fisiológica de la actividad enzimática y no meros artefactos de la experimentación in vitro. Y vamos a tratar, y usted va a ayudarme sin duda porque usted es un hombre que sabe hacerlo muy bien, de reducir a expresiones más coloquiales del lenguaje de la calle algunas de las cosas en las que usted trabaja y que usted ha descubierto. Para empezar, ¿qué es una o un enzima? ¿El enzima o la enzima? ¿Qué es, doctor? Los enzimas son los agentes de la vida. La vida es química. La vida es un millar largo de reacciones integradas y cada reacción la hace un enzima. Son los equivalentes a los profesionales en las sociedades humanas. En una sociedad humana desarrollada hay cerca de 1 millar de profesiones distintas. En un ser vivo cualquiera, nosotros, hay bastante más de 1 millar, quizá unos 2000 clases de enzimas distintos. Cada uno hace una cosa, muy concreta, muy pequeña, muy sencilla, pero muy bien hecha. Por término medio, la mayor parte de los enzimas en el organismo humano, por término medio, duran del orden de 1 semana. Por término medio. ¿Una semana? 1 semana nada más. ¿Y pero durante esa semana trabajan sin cansarse y sin gastarse. O sea que se produce en los enzimas una renovación rapidísima. Con una vida media del orden de la semana. Igual que las generaciones entre los seres humanos, por así decirlo, el relevo generacional en las enzimas es cada 7 días. Sí. Estamos hablando de este modo un poco para que se nos entienda. La mayor parte de usted y de mí son moléculas que no existían en nosotros hace 1 año. La mayor parte, la gran mayor parte. Entonces podemos decir que nuestra biología no es en absoluto la misma que cuando nacimos, ni la misma que hace 10 años. Es de la misma clase, pero con moléculas distintas. Hay átomos de carbono, que es el esqueleto principal del organismo. Hay átomos de carbono en mí, que hace 1 año quizás estaban en usted, y al revés. ¿Y cómo trabajan las enzimas o los enzimas? Los enzimas trabajan uniéndose a la sustancia para la cual están hechos, pudiéramos decir, introduciendo un pequeño cambio en ella y abandonándola. Lo que una enzima deja, otro enzima cogerá e introducirá otro pequeño cambio, como las fábricas en cadena, como el montaje en serie. O sea que igual que se monta un automóvil, cada uno va haciendo su parte. Entra un material, cada uno hace una pequeña operación y lo deja, y el siguiente lo coge. ¿Desde cuándo sabemos todo eso con respecto a nosotros? A lo largo de las últimas décadas, especialmente, radicalmente a lo largo de las últimas 2 décadas. En estos últimos 20 años la bioquímica ha dado un paso de gigante. Una revolución gigantesca. El hecho de que nos conozcamos así, de que nos sepamos desde hace tan pocos años, gracias a los trabajos de usted y de muchos como usted, de equipos que como usted trabajan aquí y en otros países, significa que estamos también más cerca de poder ponerle freno o remedio a los problemas que tenga el ser humano desde el punto de vista de la enfermedad, de la avería. Seguro, completamente ¿sí? seguro. El cuento de las averías de los coches, que se cuenta de uno que una vez que el coche le iba muy mal, el motor en carretera, y a duras penas llega a un pueblo donde hay un taller y explica lo que le ocurre, y el del taller levanta el capó, mira y sin decir nada entra y sale con un tornillo, lo coloca. Y el coche arranca y funciona. El coche arranca perfectamente. Entonces el otro no se debía ni a preguntar qué vale, porque era tan poca cosa, pero por si acaso le dice, le debo algo, 500 pesetas. Caramba, 500 pesetas por un tornillo tan pequeño. Dice, no, el tornillo se lo regalo. Es por saber que necesitaba el tornillo. Entonces la bioquímica nos hace conocer las piezas del organismo y entonces, al fin y al cabo, la medicina de mañana será medicina molecular, será patología molecular. Y es a medida que sabemos qué pieza está mal en el organismo, podemos intentar o cambiarla o sortearla. ¿Cuál es el mejor científico que ha conocido usted? Pues al menos que he conocido muy íntimamente el profesor Carl Corey. El profesor Carl Corey, que en este momento ha sido el cabeza de una de las escuelas más importantes en bioquímica.
y yo viví 3 años con él, muy íntimamente, hasta comía con él, y claro, eso dejó en mí una impronta para toda la vida. Todavía vive, todavía es activo. El año pasado ha hecho 2 viajes a España. Vino a un homenaje que le tributaron a usted en Sevilla, un homenaje memorable, en el que estuvo toda la investigación, estuvo el Severo Ochoa, estuvo su maestro Carl Corey americano, estuvo el príncipe de España, hoy su majestad, el rey Juan Carlos, quien le hizo entrega de una medalla, ¿no? Al profesor Carl Corey, sí. Ese fue un día muy bonito para usted. Sí. Porque a los científicos generalmente no se les homenajea mucho. No, generalmente no, y aunque me esté mal el decirlo, por el bien de la sociedad conviene homenajearles un poco. En España homenajeamos demasiado a los futbolistas y poco a los investigadores jóvenes. No, ya a nosotros ya no hay por qué homenajearnos, pero a los jóvenes sí, porque les ayuda a seguir adelante, a pesar de que económicamente nunca están bien, a pesar de que tienen que trabajar más que el término medio. La investigación en España arranca de cajal. La investigación en España arranca de Cajal, sí, realmente. De eso no hay duda. Sí, Cajal rompió el fuego, no cabe duda, y ha sido una inspiración para los que han venido después. Yo tardé mucho en conocer a Cajal, pero cuando le llegué a conocer me ayudó enormemente a seguir mi carrera, mi vocación científica. Había un tabú anticientífico, por así decirlo, en la sociedad española, no expreso, sino más bien tácito. Tácito sí, tácito sí. Sí, hemos sido una sociedad muy cerrada hacia adentro, muy suspicaz, temerosa de los innovadores. Cuando se habla del alfabeto de la vida famoso, del código genético de Ochoa, cuando se habla de que los genes traen ya toda una información precisa e indicada, en la palma de la mano. Escrita en la palma de la mano, quiere decirse que también cada enzima tiene, por decirlo así, una información fidedigna y exacta, una orden de lo que debe de hacer, de cuál es su misión. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces que hay una intercomunicación Exactamente. asombrosa. Cada célula nuestra tiene una información genética que en el caso del hombre equivale a una enciclopedia, traducido al castellano, equivale a una enciclopedia de tomos de 1000 páginas, pero una enciclopedia de unos 1000 tomos. Esa es la cantidad de información que cabe en nuestra célula. Pues bien, las páginas, por ejemplo, 101 y 102 explican cómo construir el enzima número 528, que hará tal cosa, exactamente. Precisamente. Algunos enzimas se utilizan en medicina ya, y con el desarrollo tecnológico cada vez hay más disponibles y cada vez se podrán utilizar más. La gran limitación que tenemos es que muchos de los enzimas, la mayor parte, trabajan solo dentro de las células, y por ahora todavía no es en principio posible meterlos dentro de las células. Pero con ingenio se están sorteando hasta esas barreras que hace 10 años yo hubiera apostado que eran insalvables. Hasta esas se están empezando a sortear. Yo quisiera que usted me hablara por un momento de cuál es el trabajo en que está usted en este instante más enfrascado. Creo que es la regulación, la regulación de los enzimas. Sí. ¿Qué es la regulación? No solo el cómo hacen lo que hacen, solo en tanto en cuanto conviene, ni más ni menos, ni más deprisa ni más despacio. Y ahora más deprisa porque ahora conviene más deprisa, y luego menos porque luego conviene menos. Quiere decirse que el hombre ante una situación, digamos, de emergencia, ante una catástrofe, ante un problema, ante una preocupación intensa, hace que sus enzimas trabajen también aceleradamente. Sí. Reaccionan sabiendo que están en una situación de emergencia. Tenemos más capacidad de la que usamos, de tal manera que podemos movilizar energía extra cuando hace falta en un sector determinado. Y una enzima que, por ejemplo, está específicamente, por hablar de su especificidad, que usted ha estudiado y demostrado, que corresponde, por ejemplo, al hígado, puede, sacada del hígado y puesta en otro lugar del organismo, funcionar o ya no tiene su papel. Mire, sí y no. En principio, si se saca del hígado, se le tiene en el tubo de ensayo y funciona. Y si se le inyecta en el torrente circulatorio, en principio puede funcionar, salvo que la sustancia sobre la cual deba actuar no esté en el plasma sanguíneo, en cuyo caso, si le ha introducido usted en un sitio donde no tiene trabajo, pues no trabajará. Pero después de ese salto atrás, digamos, hoy día, de lo que estoy muy satisfecho es de haber inventado un método para estudiar los enzimas dentro de la célula, para devolver los enzimas del tubo de ensayo donde están siendo tan intensamente estudiados por los bioquímicos, devolverlos a la célula, poder verificar, poder comprobar si las propiedades
más importantes que encontramos en el tubo de ensayo, si en la célula son también así. Yo he abierto la puerta. ¿Ha evolucionado mucho el hombre? Quiero decir, esta acción enzimática no es la misma que era, por ejemplo, hace 1 millón de años. Es muy parecida por lo que podemos reconstruir. Es muy parecida, pero más perfecta, porque la evolución ha ido limando aristas. Muy probablemente los enzimas equivalentes a los nuestros de hace 1.000 millones de años eran parecidos pero más toscos, eran menos rápidos, eran menos finos, quizá no tenían esas magníficas antenas para medir el medio. Eran instrumentos parecidos pero más toscos. Doctor Sols, ¿es posible que haya otros seres en otras galaxias que estén más o menos también constituidos y construidos y basados en el barro, en la pura química, que los seres humanos de este planeta? Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es una de las enormes, grandes incógnitas que se han planteado cuando sabemos, como sabemos muy bien por el progreso de la astronomía en los últimos 100 años, que hay un mundo inmenso de estrellas, hay millones de estrellas. Millones de soles. Millones de soles. Millones de millones. Cabe suponer que muchos de ellos tendrán planetas parecidos a los nuestros, parecidos a la Tierra y a Marte. Entonces, cabe suponer que como la vida nació en la Tierra, que a lo mejor nació en algunos de esos. Como son tantos, quizá en alguno la vida ha llegado a ser más perfecta que en la Tierra. Quizá hay seres más inteligentes que nosotros. O quizá hay seres con una inteligencia parecida, pero que en vez de tener 1 millón de años de antigüedad, tienen 10 millones. Imagínese la humanidad dentro de 10 millones de años. ¿Se la puede imaginar? ¿Qué cosas trascendentales cree usted que se derivan sobre todo de estos últimos descubrimientos? Trascendental es el que la vida básica deja de tener secretos insondables. Solo quedan complementos por conocer mejor, pero no tiene secretos insondables.